está entrando más gente. Ahí está, bien. Bueno. Buenas a quienes entraron recién. Estábamos justo por arrancar. Bueno, chiques, la idea de hoy es ya ir cerrando lo que sería campos escalares. Vamos a hacer ahí a ver como los últimos temas y una cierta integración, ¿sí?, de lo que es el tema. No integración de integrales, sino de cierre y conclusión. Bueno, les cuento, por ahí esto va a tener un poco más de sentido para quienes estén quizás recursando, ya hayan visto la materia alguna vez. Nos quedan esta clase de hoy y 2 clases más de tarea de aula la semana que viene. Y un poco lo que nos queda ver es el cierre de campos escalares y integrales dobles y curvilíneas. Integrales dobles va a ser así como un comentario nada más, casi que no les llamaría tema, por cómo lo vamos a ver. Julieta podría, podría sin no extenderme tanto, quizás terminar 7:30 y dar media horita ahí de consulta. Sí, no hay problema con eso. Bueno, y entonces lo que queda ver de campos es algo que también está relacionado con el tema siguiente. Vamos a ver un poco de campos escalares y algo de campos vectoriales, que lo vamos a seguir la semana próxima. Entonces, como que un poco el final de campos está relacionado con el último tema y un poco, digamos, quienes rindan quienes promocionen, por ejemplo, y únicamente rindan los últimos temas, nada, van a ver eso, de manera global, un poco todo lo que no quedó en el parcial. Y ahora vamos a ver lo que vieron ayer, lo que vimos hoy y la semana que viene. Así que bueno, el título de hoy, no sabía bien qué título ponerle, medio que va a abarcar varias cosas, pero vamos a trabajar con principalmente el vector gradiente, regla de la cadena y una integración general del tema. Entonces vamos a retomar el problemilla de la vez pasada. Denme un segundo. Ahora sí. Un problemita que hemos trabajado el 24 del antiparasitario y con lo que vamos a trabajar hoy es con algunas consignas nuevas que no están ahí específicamente en el problema, pero sí, por ahí me interesaba trabajar sobre un problema que ya tuviéramos charlado de las otras clases. Entonces acá teníamos, ¿sí?, como para recordar, una placa de Petri que la combinábamos, digamos, desde arriba, y en cada punto de la placa, que sería acá dentro de este círculo, íbamos a tener una concentración del antiparasitario dado por la ley de este campo escalar. Y hasta ahora habíamos trabajado con el dominio y las curvas de nivel. Bueno, ahora, esto es lo que les propongo que veamos. Supongamos que tenemos acá la placa y tenemos un parásito que se encuentra inicialmente en el punto de coordenadas 1, 2. O sea, acá, en este puntito azul. Entonces, la primera pregunta que quiero que hagamos es esta. ¿En qué dirección y sentido tendría que comenzar a desplazarse para tener más probabilidades, más posibilidades de
sobrevivir. Entonces recordemos que, ¿se acuerdan más o menos cómo era el campo? ¿Qué forma tenía? Las curvas de nivel. No era una campana creo que se llamaba. Creo que Eh, tenía mayor concentración en el centro. Claro, exacto. Sí, se llamaba, el nombre legal era muy, muy tierno, era sombrero mexicano. Tenía esa eso no era forma. campana. Es parecido. No, claro, no. Pero es parecido. Después tienen otras que se llaman campanas, campanas gaussianas. Ahí les vuelvo a compartir. Entonces teníamos esa gráfica que está llegando gente. Bien. Teníamos esa grafiquita, que era esta campanita, y estaríamos ubicadas en el punto, dijimos, de coordenadas a 1, 2. Así que si lo veo desde acá sería ese punto que está ahí, medio tapado por la función, en el plano XY. Bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que hacer nuestro amigo parásito para alejarse lo más rápidamente posible en busca de supervivencia? Alejarse del centro o irse como hacia afuera. Bien, o sea, alejarse del centro, perfecto, porque básicamente vemos que sí. O sea, si fuera para el centro, estaría yendo a regiones de mayor concentración, entonces necesitamos alejarnos. Ahora, obviamente va a haber muchas direcciones en las que pueda ir para alejarse del centro, por un lado, y también muchas direcciones, a ver, voy a cambiar un poco la escala para verlo mejor. Ahí está. Y muchas direcciones en las que puede ir para alejarse del centro y para que la concentración del antiparasitario disminuya. Ahora, ¿hay alguna que sea más conveniente que otra? No sé si habría una específica, pero tendría que ser con menor, o sea, tendría que tomar un menor tiempo tendría que tomar el camino que le dé menos tiempo para poder irse, por así decirlo, anda más rápido. Uh-huh. Bien, o sea, si fuera una cierta velocidad, digamos, obviamente tendría que, sí, le convendría ir por el camino que le lleve menos tiempo para alejarse, perfecto. Y desde ese punto, si tuviera si se moviese un poquito, ¿hacia dónde específicamente le convendría ir? Por esa es la pregunta. Si habrá una dirección, dos, varias, y con qué lo podemos relacionar a esa conveniencia. No sé si se entiende la pregunta. ¿Ven que? O sea, vemos que si voy en direcciones y sentidos donde las imágenes del campo sean menores, o sea, donde la gráfica esté más abajo, mejor. O sea, eso me va a servir. Ahora, en todas las direcciones y sentidos que yo vaya y que las imágenes de mi gráfica sean menores, ¿me va a dar igual? No te conviene moverte por el eje, bueno, el verde, no sé bien cuál es el El, X, el verde acá es el Y. el Y. Porque, o sea, si comparamos moverte por direccionalmente, es decir, siguiendo un versor, por ejemplo, del X o del Y, tenés Sí. más cerca a la salida por el Y, creo. Perfecto, la salida. Bien, ok. A ver, vamos a hacer las intersecciones para verlo. Bien, ahí tendríamos una traza, que es o sea, si me moviera, digamos, en dirección y sentido del eje Y, y después estaría en dirección y sentido del X, que sería esta acá. Este con B.
Bien, vemos, sí, que si fuera sobre esta, las dos están en negro, pero bueno, se la estoy marcando ahora, como que el recorrido sería más corto para alejarme, digamos, que sería para llegar hasta el borde de la placa que yendo sobre este otro lado. Perfecto. Ahora, tengo dos objeciones con respecto a eso. La primera es que acá no estamos analizando como ¿cómo llamarle? Como esa supervivencia a largo plazo, digamos, cuando el parásito recién llega al borde, sino, primero, desde acá, moviéndome muy poquito hacia donde me convendría ir. Eso por un lado. Y por otro, el parásito no tiene idea de que acá tiene un sistema de referencias y que tiene un eje X y un eje Y. Puede moverse paralelo a esos ejes o en cualquier otra dirección y sentido. Claro. Sí, en realidad creo que como la mejor sería recto, pero bueno, no sabría decírtelo marcándotelo desde acá. Pero como una dirección recta hacia afuera, pero también tendríamos que ver, como decías vos, si hay una pendiente más pronunciada para un lado o para el otro. Porque si haciendo un paso tenés una pendiente más pronunciada, o eso lo podríamos ver con, no sé, con una derivada, por ahí te conviene, aunque sea de vista acá un camino más largo, capaz que tiene mayor pendiente y te conviene más ese lado. Bien, perfecto. Nos vamos encaminando. Por ahora, digamos, la idea no es responderlo desde lo gráfico, o sea, no es que desde lo gráfico concluir y decir, sí, por acá, que lo marco con el cursor, sino que nos sirva más como de guía para ver. Pero es que calculando el módulo del vector gradiente igual sería como, porque ahí voy a tener el máximo, digamos, la concentración, entonces tendría que calcular como lo opuesto, porque ahí es donde habría menos concentración, o sea, sería como lo opuesto, sería como de ese lado. Bien, nos vamos acercando, apareció el gradiente. Bien, nos vamos acercando, perfecto. Va por ahí. Ahora, fíjense lo siguiente, antes de hablar del gradiente. Si yo me moviera por alguna de estas direcciones, supongamos por esta traza, por la única que quedó marcada, y también saco esto, ahí está. Supongamos que yo me muevo por esta traza, a partir de ese punto, y ese punto sería el punto, voy a marcar en la gráfica, 1, 2, 6, ahí está. A verlo gráficamente primero. Si yo me muevo desde este punto y me muevo sobre esta traza hacia allá, ¿cómo puedo saber a qué velocidad voy a estar bajando por esta gráfica? Calculando la derivada en ese punto. Bien, la derivada parcial con respecto a x en este caso, porque me voy a estar moviendo en x con un y fijo. Y lo mismo podría hacer con esta otra. ¿Sí? Calculo la derivada parcial con respecto a y, y el número que me dé me va a decir cuál va a ser la razón de cambio que tengo cuando voy alejándome hacia allá. Esas razones de cambio, digamos, la que me dé más negativa en este caso, porque veo que voy a estar decreciendo, sería la que correspondería a la dirección y sentido más convenientes si comparo únicamente estas dos. ¿Sí? Yo viéndolo a ojo, no me atrevería a asegurar, pero me daría la impresión de que la que es con respecto a y, moviéndome sobre acá, va a ser más negativa, como que decrece más rápido. Bueno, ahora, lo que vimos cuando vimos derivadas parciales eran casos particulares y particularmente útiles también de las derivadas, pero que en los campos las derivadas eran direccionales. O sea, teníamos infinitas direcciones y sentidos en las que yo podía considerar la derivada. Y lo que hacía era, así como acá estoy tomando estos planos verticales paralelos a alguno de los planos coordenados, también podría tomar otro plano
que no sea paralelo a ninguno de esos y moverme sobre la curva que se me genere, que no sería una traza, sería otra curva. Bueno, entonces la idea acá sería ver, o mejor dicho, pensar esto. Así como generé estas dos curvas, puedo generar infinitas, según cómo yo ubique mi plano con el que corte. Y en cada una de esas curvas tendré una pendiente, ¿sí?, de la recta tangente, tendré una razón de cambio que será mayor o menor. Y lo que estaríamos necesitando acá es de todas esas, la que tenga la pendiente más negativa. ¿Hasta ahí me siguen? Si lo pienso gráficamente. Si lo pienso como con un plano Sí, vertical, Sí, la curva. Bien. Bueno, esa pendiente más negativa, que es un número, no es un vector, no tiene, es un número, esa es la derivada direccional mínima. ¿Sí? Y si fuera el número, digamos, de todas las infinitas curvas que genero, la que tenga la mayor pendiente, va a ser la derivada direccional máxima. Entonces, eso en primer lugar lo voy a anotar para recordar esto, que las derivadas son, cuando hablo de derivada direccional, máxima o mínima, lo que sea, eso va a ser un número, que lo voy a poder relacionar con una razón de cambio o una pendiente, según de qué lado lo piense, y que va a ser que las infinitas curvas que yo puedo obtener a intersecar la gráfica con un plano vertical, si lo pienso desde la pendiente de la recta tangente, va a ser la mayor de todas esas pendientes o la menor de todas esas pendientes, y si lo pienso desde la razón de cambio, va a ser la mayor razón de cambio o la menor razón de cambio. Ahora, si se fijan, para responder esta primera parte, si queremos desplazarnos en dirección y sentido en la que tenga mayor posibilidades de sobrevivir, sería en dirección y sentido de cuál de estas derivadas, que son números. ¿De la máxima o de la mínima? En la mínima. ¿Opinan? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Desacuerdo? Porque en la máxima no es donde habría mayor concentración. claro, Entonces se quiere. sí, tendría que ir en la mínima. Perfecto. En la mínima, porque yo lo que necesito acá es que mi derivada, que mi razón de cambio sea negativa. Necesito que cuando yo me desplace, la concentración del antiparasitario disminuya, y disminuya lo más rápidamente posible. Bien. Entonces, hasta acá con todo esto que estuvimos hablando, no calculamos nada todavía. Simplemente llegamos a ver que tendrá que moverse en dirección y sentido de esta derivada. Y entonces lo que necesitamos ahora es ver cuál es la dirección y sentido de esa derivada direccional mínima. Y entonces ahí es lo que había dicho antes, no recuerdo si fue, creo que Meli, no estoy seguro, de que esa dirección y sentido va a ser la del... no, de hecho no lo llegaron a decir todavía. Dijeron algo que iba por ahí, pero no lo dijeron aún. Lo que dijeron antes, que es un resultado también interesante, hablaron del módulo de gradiente. Entonces, en este caso, calculo el módulo de gradiente en el punto de coordenadas 1, 2. Esto es uno de los teoremas que tienen campos y que es muy importante. Primero, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué es el gradiente del campo escalar evaluado en el punto 1, 2? ¿Qué me va a dar como resultado? ¿Un número, un vector? Si el valor absoluto nos va a dar, perdón,
Sí, el valor absoluto nos va a dar un número. Pero antes de eso, o sea, el gradiente del... El gradiente va a ser un vector. Bien, el gradiente del campo C me va a dar como un campo vectorial que cuando le evalúe en el punto 1, 2 me va a dar un vector. Y entonces estas barras de acá son barras de módulo del vector, ¿sí? Acuérdense que no es un valor absoluto, es el módulo del vector. Entonces, esto que es un número, ¿qué me va a estar representando? ¿Recuerdan? O lo vieron ahí en la teoría y en los teoremas. ¿Qué me representa el módulo del vector gradiente? Que va a ser un número positivo. El máximo, Bien. presenta más? un máximo de esa función escalar. ¿Pero el máximo qué? Tan, tan. Bien, igual vamos a hacer otra cosa antes, así no queda tan en el aire. Total, lo vamos a necesitar después. Empecemos hallando el gradiente. Yo tengo mi campo C de XY que tiene esta ley. Entonces, primero, ¿qué es el gradiente? Supongo que esto lo charlaron ayer también en la tarea de aula y quizás en la teoría, pero yo como que lo di ya por supuesto. Pero ¿qué va a ser el gradiente de este campo? ¿Cómo lo calculo? Si no me equivoco, puede ser que esté mal, pero creo que era la derivada parcial eh, sobre de x en ese punto por la derivada más la derivada parcial de y en ese punto. Bien, va a ser la derivada parcial del campo con respecto a x, ¿sí? Y la derivada parcial del campo con respecto a y, ¿sí? Pero ojo que no va a ser una suma, sino que lo que me va a dar esto va a ser un vector. O en realidad, si lo pensamos, es a cada xy le va a asignar esta derivada parcial con respecto a x, esta derivada parcial con respecto a y, que van a ser, o sea, que me va a dar un vector. Entonces, esto a cada elemento de xy de R2 le va a asignar otro elemento de R2, también con dos componentes. Entonces, ¿eso qué tipo de función es? Es una que todavía, que la nombramos nomás, la nombraron en teoría, pero no la hemos usado todavía. Es un campo vectorial. Bien, es un campo vectorial, ¿sí? Es un campo porque tengo más de una variable independiente y es un campo vectorial porque la imagen no es un número, es en este caso, un vector. Entonces, el gradiente de un campo escalar va a ser un campo vectorial. Como lo vamos a usar en campos escalares, lo vamos a usar generalmente evaluado en un punto y nos va a dar como resultado un vector y vamos a trabajar con los vectorcitos, pero ya la próxima clase van a aparecer los campos vectoriales, así que lo vamos a ir también No, por charlando hoy. favor, profe, no. Que, nada, son lindas igual, ¿no? No son feas. Bueno, entonces, veamos esto primero. Calculemos, lo voy a copiar acá mejor, hacia el costadito. Salgamos un poco de esta abstracción y hallemos el gradiente de nuestro campo en particular. Así no es todo tan genérico. ¿Cómo me va a quedar el primer componente de este campo? Que va a ser la derivada parcial de c con respecto a x. Vamos a hacer esa derivada. Sí.
Bien, ¿cómo lo pensarían? Lo hago acá tipo calculito auxiliar, costadito. Y cuadrado es una constante, si la hacemos en X. Entonces, Bien. Si quieren lo podemos hacer por regla del cociente. Sí, Me quedaría derivada del numerador, que va a ser 0, por denominador sin derivar, o sea que esa parte se me va. Y después me va a quedar menos el numerador sin derivar, menos 4, por la derivada del denominador, teniendo en cuenta que i cuadrado es constante. Entonces, se ¿cuál es deriva nomás de 2x. Bien, únicamente 2x. Perfecto. Y todo eso lo divido por el denominador, sin derivar, elevado al cuadrado. Entonces, todo esto elevado al cuadrado. O sea que en definitiva me quedaría menos 8x sobre este denominador al cuadrado. el denominador lo podríamos escribir como más x a la cuarta y a la cuarta. Ojo que la potencia no es distributiva respecto a la suma. Sí, perdón, sí. No, acá les conviene dejarlo así. Lo que podrían hacer es como pensarlo como 1 más x cuadrado más y cuadrado por sí mismo y hacer todas las distributivas, pero no, no les va a quedar más sencillo. Bien, entonces esta es la derivada con respecto a x. Y si se fijan, cuando derivamos con respecto a y, el campo tiene la misma estructura, digamos, respecto a x, respecto a y. Me va a quedar lo mismo, solamente que, o sea, me va a quedar derivada del numerador que es 0, por esto sin derivar, menos 4 por 2y, ahora en vez de 2x. Lo único que va a cambiar es que acá en vez de x voy a tener y el denominador me va a quedar de vuelta, el mismo denominador al cuadrado. Entonces la derivada parcial con respecto a y va a ser igual, salvo que voy a tener menos 8y. ¿Estamos acá? Sí. Sí, todo Bien. bien. Bueno. Y en campos escalares, o sea, repito que el gradiente lo vamos a usar hallando el vector gradiente en puntos. Entonces, digamos, no se asusten con lo que les quede acá de estas leyes, porque en realidad lo que vamos a hacer ahora es evaluar ese gradiente en un punto, en este caso en el 1, 2, y ver cuánto nos da. Entonces, fíjense, a ver, el denominador nos va a quedar 1 más x al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, 1 más 1, más 2 al cuadrado, o sea, más 4, y me va a quedar 4 al cuadrado, 16. Entonces, mi denominador da 16, en ambos casos, porque es igual. El numerador me queda acá, menos 8 por 1, menos 8, y menos 8 por 2, menos 16. O sea que en definitiva el gradiente me queda menos 1/2 y menos 1.
Bueno. Ahora, vamos a graficar acá el gradiente así desde este punto. Tendría que desplazarme menos un medio hacia la izquierda y menos una unidad hacia abajo. Me quedaría algo así. A ver. Ese sería el gradiente del campo en el punto 1, 2. Entonces, si lo pensamos desde que habíamos dicho que hacia el centro de la placa la concentración aumentaba. ¿Qué me está indicando este vector gradiente? Que lo he nombrado en un momento, un máximo de algo. ¿Dónde voy a encontrar máxima? Ah, no, porque si es derivada estaría hablando de velocidad o no, de variación de cambio. Pero no es como que hay mayor concentración como para ese lado. O sea, dijimos antes que yo voy a poder moverme en muchas direcciones y sentidos donde la concentración aumente o donde la concentración disminuya. Voy a tener infinitas. Pero el vector gradiente me va a estar dando en qué dirección y sentido yo tendría que moverme para que esa razón de cambio sea máxima. Ah, y la inversa para que sea mínima. Claro. Entonces, y para el otro lado, va a ser la mínima. Entonces, fíjense que... Ahí. Para acá y para acá. Entonces, fíjense que si pienso el vector este como una que me indica una dirección y sentido, este me estaría indicando la dirección y sentido de máximo cambio o también la dirección y sentido de la derivada direccional máxima. Es lo mismo. Dirección y sentido de máximo cambio, dirección y sentido de la derivada direccional máxima es decir lo mismo. Y este acá me estaría indicando la dirección y sentido de la derivada direccional mínima. Le voy a cambiar los colores, vamos a poner en verde la máxima y en rojo la mínima. Bueno, ahora, de la derivada direccional. Vamos entonces, la verde es la de la máxima y la roja va a ser la de la mínima. Y entonces, ¿quién está dando esa dirección y sentido? O sea, ¿quién es el vector verde que graficamos? Vector gradiente. Bien, el verde es el vector gradiente, perfecto. Es el que sacamos recién. El vector gradiente en el punto 1, 2. Y el vector rojo, El opuesto. el opuesto. Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que necesitamos por fin. O sea, esto que estuvimos charlando lo tienen en un teorema, dicho en modo de teorema, pero está bueno esto que veamos de dónde sale y que lo podamos entender. ¿Sí? O sea, la dirección y sentido del vector gradiente es la dirección y sentido de la derivada direccional máxima, y la dirección y sentido del opuesto del vector gradiente es la de la derivada direccional mínima. Bueno, entonces, volviendo a esto, que dijimos que teníamos que movernos en dirección y sentido de la derivada direccional mínima, esto sería en dirección y sentido de el opuesto de este vector. ¿Sí? O sea, de menos
este vectorcito. Por lo tanto sería, si multiplicamos acá por -1 ambas componentes, sería 1 medio 1. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Y esto tengan en cuenta que, así como está, si digamos, en el momento se les preguntan esto, en qué dirección y sentido tendrán que moverse, la manera, o sea, esta es una manera correcta de responderlo, ¿sí? Dar un vector y decir en dirección y sentido de ese vector. No tienen que decir nada más. Bueno, entonces esto ya estaría. Y ahora, con todo lo que charlamos, esto va a ser más rapidito. ¿Cuál va a ser esa razón de cambio? O sea, la razón de cambio del antiparasitario con respecto al desplazamiento. En el caso de que yo me esté alejando, o sea, me esté desplazando para tener más posibilidades de sobrevivir. O sea, en dirección y sentido de este vector. Ahí les hago una... quiero que vean esto. La razón de cambio al moverme en dirección y sentido de este vector no es más que una derivada direccional. O sea, porque la razón de cambio es una derivada. Yo quiero saber cuál es la derivada o cuál es la razón de cambio cuando me esté moviendo en dirección y sentido de este vector 1 medio 1. Le voy a llamarle U, como para no escribir el menos gradiente de C en el punto 1, 2. Pero fíjense que esta razón de cambio no va a ser otra cosa que la derivada direccional en dirección y sentido de U de mi campo escalar. Entonces, esto como derivada direccional que es, la podrían calcular como cualquier derivada direccional con la fórmula que la vieron. Seguramente estuvieron trabajando bastante ayer. ¿Se acuerdan cómo es la fórmula para hacer derivadas direccionales? No era el vector gradiente por... U. por El U. versor U. Por el Sí, versor U. acá voy a poner ya el punto 1, 2 en realidad. Perfecto. Eso lo podría calcular como el gradiente de C en el punto 1, 2, que va a ser un vector, producto escalar, el versor U. El versor asociado a U, quiero decir. Bien. Entonces, ahora, si yo quiero hacer eso, tendría que... bueno, el gradiente ya lo tengo, porque sería menos 1 medio menos 1. Tengo mi vector U, podría hallar su módulo, dividir al vector por su módulo para hallar el versor asociado, y después podría hacer este producto escalar y llegaría al resultado que me están pidiendo. Ahora, tiene una manera más sencilla, que es usando el mismo teorema que nos dice esto de acá. ¿Sí? El mismo teorema nos dice dos cosas. Nos dice que la derivada direccional mínima se da en dirección y sentido del opuesto del vector gradiente. Por eso tenemos esto acá. Y también nos dice que el valor de esa derivada direccional mínima, que no es más que esto, la derivada direccional en dirección y sentido del opuesto del gradiente, lo pueden hallar como el opuesto del módulo del gradiente. Y fíjense que el módulo del gradiente nos va a dar positivo y esto sí o sí nos va a dar negativo.
¿Se entiende? Entonces, esto simplemente se los muestro para que vean que es como un caso particular, cumple con esta forma de cálculo y demás, pero la idea es que esto no. ¿Sí? Que directamente vayamos por este camino, interpretando que lo que me está pidiendo es la derivada direccional mínima, y sabiendo que esa derivada direccional mínima la podemos calcular así. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esto? Para calcular el módulo tenemos que hacer las dos componentes al cuadrado, la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Perfecto. O sea, en principio, agrego este paso más que como para que se vea todo. Pero básicamente es calcular el módulo, o sea, hacer el opuesto del módulo de este vector que calculamos acá, menos un medio menos 1. Y entonces me va a quedar sí, menos la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Y entonces en la cuenta la raíz le da raíz de 5 sobre 2. Entonces nos queda el opuesto de ese valor. Bueno, ¿estamos con esto? Este sería entonces el valor que lo podemos aproximar como para tener una idea. 1,12, más o menos. Esto sería aproximadamente menos 1,12. Pregunta. Siempre les molesto con esto, a propósito, para que lo incorporen. ¿Qué unidades tiene ese número? Esto no sería velocidad, velocidad, tipo metros sobre segundo. Ay, perdón por el ruido. Qué buena pregunta. Yo creo que sí, pero no sé si es metros o centímetros, no me acuerdo bien. Del problema. Claro, A ver, es, no importa, supongamos que sea centímetros sobre segundos. Sería como... ¿Cómo interpretarían eso? porque yo lo interpreto así, el campo es un área en centímetros. Entonces, la derivada del campo sería la razón de cambio de lo que sea que se está midiendo en el campo. Entonces, la derivada direccional yo lo entendería en este caso como la velocidad en esa dirección del campo. No sé, quizá me estoy yendo, pero yo lo entiendo así. Bien, acuérdense, la otra vez tuvimos la misma charla. Acuérdense que la derivada es un límite de un cociente incremental. Esto vale también para campos escalares. Y es siempre de variable dependiente, o sea, en este caso un delta C, sobre variable independiente, que en este caso, si eran parciales era delta X o delta Y, y acá sería un delta XY. Claro, sí, sí. De hecho, si piensas, o sea, si hubiésemos ahondado un poco más en lo que estaban diciendo recién, en algún momento íbamos a llegar a que
como que no tenía mucho sentido de interpretación porque, bueno, No hay variables. los segundos, claro, ¿segundos de qué? El parásito moviéndose, pero el parásito en realidad no tiene que ver con el campo, lo agregamos recién. Pero la idea es que, no sé si la idea, esta es una recomendación, que siempre partan de acá, de recordar esto, para poner las unidades y desde las unidades interpretar, porque las unidades les simplifican mucho la vida para interpretar correctamente el resultado. ¿Sí? Entonces, si la derivada es esto, las unidades van a ser de la variable dependiente del campo sobre las variables independientes, que en este caso estaban, volvamos un segundo a la diapo anterior. Centímetros. Sí, la concentración. Pero centímetros está en el denominador. Claro, sí, sí. O sea, la concentración del Nanogramos por fármaco litro. en miligramos sobre litro y el delta XC en centímetros. Entonces esto sería, a ver, metros acá y miligramos sobre litro. Lo escribo así como para que se vea claro que esto lo podría interpretar como que cuando me desplazo un centímetro, tengo en esta dirección y sentido del vector rojo, no en cualquier dirección y sentido, tengo un cambio aproximado de menos 1,12 miligramos por litro en la concentración. ¿Sí? O sea, la derivada, la razón de cambio, lo que me relaciona es cuánto cambia la concentración con respecto al desplazamiento. No. Ajá. Sí, esta parte es marea y es así de molesta. Al principio, sobre todo. Juanpi, ¿podrías repetir? O sea, cuando me muevo, cuando me desplazo 1 centímetro, tengo que me varía la concentración, o en miligramos sobre litros, o como... Sí, o sea, igual sería como una interpretación como una interpretación de una derivada cualquiera. O sea, volvamos acá. Volvamos un segundo a una variable. Que no me lo graficás. ¿Por qué no me lo graficás donde yo quiero? A ver. Vamos que yo tengo esta función. Y igual a x cuadrado. Y hallo la derivada de esta función es 2x. Y supongamos que hallo la derivada en x igual 3. ¿Cuánto me va a dar la derivada? ¿Sí? Bien, 2x evaluado en 3 me da 6. Entonces, ese 6 yo lo puedo interpretar como la pendiente de la recta tangente, por un lado, en este punto, en el punto de coordenadas 3, 9 sería en este caso. Y si lo pienso como una razón de cambio, por eso vuelvo acá, porque es la interpretación de derivada, simplemente. Ese 6 lo podría pensar como que cuando me muevo un delta x muy, muy chiquitito, mi delta y es 6 veces el delta x, que es una interpretación un poco molesta. O también podría pensar en la recta tangente. A ver si puedo hacer una recta tangente que me quede linda. Ahí. Sí, puedo pensar en la recta tangente. ¿Sí? Y pensarlo como la pendiente, como decir, bueno, esta recta tangente va a tener una pendiente de 6. Quiere decir que sobre la recta, si me muevo 1 a la derecha, voy a subir 6. Entonces, en la curva real, podría pensar que cuando me muevo 1 a la derecha, voy a subir aproximadamente 6. No va a ser exactamente 6, porque estoy sobre la curva, no estoy sobre la recta. Pero es como una manera linda de interpretar a la derivada.
Entonces, en este caso, sería lo mismo. ¿Sí? Si yo pensara en la curva sobre la cual hallo la derivada, ¿sí? Así como acá estuvimos trabajando con estas dos curvitas antes. Bueno, acá va a haber un plano vertical que yo pueda trazar que me va a dar mi curva, sobre la cual el parásito se va a estar desplazando. Y voy a tener una tangente a esa curva que va a tener esa pendiente, menos 1,12. Bueno, yo lo que podría pensar, o sea, si mi curva fuera la recta realmente, podría decir que cuando me muevo 1 centímetro, mi delta I va a ser exactamente menos 1,12, porque es la pendiente de la recta. Ahora, como interpretación de la derivada, sería que cuando me muevo 1 centímetro, tengo un cambio aproximado de menos 1,12. No sé si ayudé o si mareé más. O más o menos. Ahí sí, más o menos sí. No entendí muy bien lo que sería el cambio. ¿Qué representa? Claro. Bien. Bueno, a ver, veamos qué concentración. A ver, hagamos el campo. Voy a borrar algunas cosas para ver. ¿Se va? ¿Se va? No, eso no se va. Este se va. Veamos cuánto vale el campo escalar C, en el punto 1, 2. Así que el campo era. El campo. 4 sobre 1 más x cuadrado más x cuadrado. Si aplico el campo en el punto 1, 2, el campo solo, no hay gradiente ni nada, me va a quedar 4 sobre 1 más 1 más 4, 4 sobre 6. O sea, 2/3. Que va más o menos 0,66. ¿Está bien lo que estoy diciendo? A ver, me queda medio raro esto. Ok. Sí, da eso. Y a ver esto. Quiero ver si me hice algo mal antes por las dudas. Esto. A ver. 1, 2, 4, 5, 6. No, acá está mal esto. Eso pasa cuando uno hace las cosas en el momento. Cuando aplicamos el campo en el punto 1, 2, fíjense, el denominador me queda 1 más 1 más 4. O sea, me queda 6 al cuadrado. Y eso me da 36. Entonces acá me queda 36. Acá me queda 36. Y esto expresado más como fracción me va a quedar menos 2 novenos y menos 4 novenos. Entonces, acá me queda 2 novenos y 4 novenos. Y corrijo todo. Y simplemente, bueno, me va a cambiar el valor de la derivada direccional mínima.
acá. Menos 4 no menos acá. Ya 4, 16, 20, 20. Bueno, perdonen todo el cambio. Entonces la derivada direccional mínima da más o menos menos 0,5, no menos 1,12. Entonces, vuelvo a copiar esto. Ahora sí. Bueno, entonces, en el punto 1, 2 tendríamos una concentración de antiparasitario en ese punto de 0,66 miligramos por litro. Entonces, si yo pienso a esta derivada como que es como la razón de cambio exactamente en ese punto, desplazándome en dirección y sentido de este vector rojo, pero muy poquito. Bueno, ahora pensemos como una aproximación que si yo me desplazo 1 centímetro entero, si acá pongo 1 centímetro, la razón de cambio de la, o el incremento, el cambio que voy a tener de la variable dependiente va a ser de menos 0,5. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces acá, de hecho, esto podría escribir como menos 0,5 miligramos sobre litro, todo eso sobre 1 centímetro. Bien, entonces podría, como una aproximación, podría pensar que cuando me muevo en esta dirección y sentido 1 centímetro, mi concentración va a disminuir 0,5 miligramos por litro. Entonces, al moverme 1 centímetro, pasaría de tener 0,66 de concentración a 0,16. Pues estaría bajando 0,5. Pero de vuelta, eso sería una aproximación. En la realidad, una vez que me moví un poquito, infinitesimalmente, ya la derivada me va a cambiar probablemente. Entonces, eso es únicamente una aproximación. Pero, nada, es la misma, en ese sentido es todo lo mismo que vieron en derivadas de funciones escalares. La misma lógica, digamos. Claro. Bueno, entonces ya respondimos todo, ¿sí? Lo que nos pedía. Y si se fijan, nada, nos llevó un buen rato, pero en concreto lo único que tuvimos que hacer fue hallar el opuesto del vector gradiente, que era este acá, y que ese ya me daba la dirección y sentido en la que tenía que desplazarme, y el opuesto del módulo, que me daba la razón de cambio que me pedían. Sí, era hallar un vector y hallar su módulo. Con eso respondimos todo lo que necesitábamos en el ítem I. Obviamente hay que llegar a eso, hay que interpretarlo y entender por qué. Pero, nada, en definitiva es únicamente eso. Como para que vean que una vez que lo entienden, y después le dan vueltas y hacen un par de actividades y problemas, interpretan, después se simplifica un poco, porque no es mucho lo que hay que hacer concretamente. Es más que nada entender qué es lo que hay que hacer. Bueno, estamos acá entonces. Pasamos. Sí. Ujú.
Bien. Y ahora lo siguiente. Fíjense, nos dice, el parásito comienza a desplazarse. Voy a copiar los dos vectorcitos que marcamos antes. Voy a copiar el vector rojo, que era la dirección y el sentido en la que nos queremos desplazar. Y fíjense, el parásito comienza a desplazarse, pudiendo modelizarse su trayectoria con una función vectorial r de t igual a x de t y de t, siendo r' en 0 igual a 0,2, 0,4. Y se nos pide demostrar que comenzó a desplazarse en la dirección y sentido más convenientes para su propósito. Entonces, fíjense, primero acá, interpretemos algunas cuestiones. Nos dice que la trayectoria puede modelizarse con una función vectorial r de t. No tenemos la ley de r. Únicamente tenemos este dato, que r' en 0 es 0,2, 0,4 en unidades de centímetros sobre minutos. Bien, si r es la función que describe R es la función vectorial que describe la trayectoria del bichito, ¿cómo interpretarían esto? ¿Qué sería r' en 0? Si R es la trayectoria, entonces R' va a ser la velocidad. Bien, eso, ¿se acuerdan de funciones vectoriales? O sea, r de t me describe la trayectoria y r' de t, para un t cualquiera, me iba dando el vector velocidad que tenía en cada punto de la trayectoria. Y r' en 0, ¿sí? Va a ser el vector velocidad inicial. ¿De acuerdo? Si eso no lo ven, díganme. Sí, sí, acá bien. Sí, Perdón, profe, vector velocidad inicial, ¿por qué? Ah, claro, porque es en 0. Claro, pues está específicamente valorizado en 0. Bien. Y ahora, o sea, este va a ser entonces el vector velocidad inicial con sus unidades. Acá sí va a estar en centímetros sobre minutos la velocidad, porque esto sí es desplazamiento, que serían las variables dependientes de la función vectorial, sobre tiempo, que es la variable independiente de la función vectorial. Bien. Ahora, ¿en qué dirección y sentido tenemos que movernos, por lo que vimos antes, para alejarnos? ¿Cuál era la dirección y sentido de este vector? El opuesto al gradiente. Bien, en dirección y sentido del opuesto al gradiente, perfecto. Ahora, es la única, o sea, lo que me interesa que veamos acá, que es algo que también suele ahí como generar dudas o confusión, es que como que una vez que aprenden eso, al principio es como que cuesta. Y después una vez que lo aprenden es como listo. Sí o sí me tengo que mover en dirección y sentido del opuesto de gradiente y no tengo ninguna otra opción. Ahora, si yo me muevo en dirección y sentido del opuesto de gradiente, o sea, como que si este vector únicamente a mí lo que me interesa es saber su dirección y sentido, voy a tener infinitos vectores que me pueden dar la misma dirección y sentido. ¿Sí? O sea, cualquier vector paralelo a este vector y de igual sentido me sería útil. ¿Se ve? No. O sea, sí lo entiendo, pero es como que en el contexto de este problema no sé si sería útil o no.
Bien, a ver, copio acá lo que teníamos hasta ahora. El opuesto del gradiente era el vector que le llamamos u, 2 novenos, 4 novenos. Entonces, si me desplazo en dirección y sentido del vector 2 novenos, 4 novenos, voy a estar desplazándome en la dirección y sentido de la derivada direccional mínima, pero si doy otro vector con la misma dirección y sentido que u, también voy a estar desplazándome en dirección y sentido de la derivada direccional mínima. Sí, sí. Bien, entonces acá que tenemos que mostrar que comenzó a desplazarse en la dirección y sentido más convenientes para su propósito, siendo R'0 igual a 0,2, 0,4. ¿Qué es lo que tenemos que probar ahí? Porque, digamos, lógicamente, a ver, obviamente, este vector 0,2, 0,4, que va a ser su vector velocidad inicial, no es igual a este vector. Los mareé mucho, ¿no? Sí. Un poco, sí. Ok, bien. A ver, supónganse que este es el vector u, el que está graficado ahí. Si yo me desplazo en dirección y sentido de este vector, o de este vector, o de este vector, o de este vector, no importa, de cualquier vector paralelo al opuesto del gradiente, me voy a estar desplazando en la misma dirección y sentido. Porque no estoy cambiando ni la dirección ni el sentido, únicamente estoy cambiando el módulo. Entonces, lo que está bueno que vean es esto, que si ustedes tienen una dirección y sentido dada por un vector que no sea el opuesto del gradiente, si conserva la dirección y sentido, igual va a ser, ¿cómo se dice? Sí, sí, va a ser lo misma, la misma Exacto. O sea, dirección y sentido, sí, sí. Va a ser un vector por ahí un poco más corto, un poco más largo, pero no deja de tener la misma dirección y sentido. exacto. Entonces, eso está bueno que lo puedan ver. O sea, que acá mi velocidad inicial no sea 2 novenos, 4 novenos y sea 0,2, 0,4. Bueno, acá ni siquiera nos están preguntando, nos están diciendo que mostremos que comenzó a desplazarse en la dirección y sentido correctos. Y si igual si dividimos 2,9, 2 dividido 9 te da 0,2 periódico. No sé si viene por ahí. Ajá. Bien, pero no es 0,2. No es igual, claro, no es igual. Bien. No, claro, yo lo que me olvido es que ustedes vectores lo vieron así como un pantallazo muy rápido. Quizás también por ahí viene la confusión o la cosa así extraña. Bien. La idea acá entonces es que si queremos ver que, o sea, lo que queremos ver acá es que el vector velocidad tiene la misma dirección y sentido que u. Eso es lo que nos interesa. Si tienen la misma dirección y sentido, entonces me va a hacer una dirección útil, o sea, va a ser un vector útil en la dirección y sentido de la cual moverse para alejarse lo más posible de la concentración del antiparasitario. Si me estuviese desplazando en otra dirección y sentido que no sea esa, la derivada direccional me daría un número no tan negativo. Ya sabemos que en esta dirección y sentido está la mínima. Entonces, lo que tenemos que ver, primero, para ver si tienen la misma dirección, es ver si los vectores son paralelos. Ujú. Encuentro las flechitas. Bien, ¿se acuerdan cómo ver si dos vectores son paralelos? Me acuerdo que para perpendicular, sí, paralelo no.
O sea, si hacías la multiplicación entre los dos componentes y dabas 0, eran perpendiculares, creo. Sí, o sea, haciendo el producto escalar. Producto escalar. Bien, para ver si son paralelos, lo que tenemos que ver es si uno lo podemos expresar como al otro multiplicado por un número. Entonces, a lo que podíamos hacer era dividir miembro a miembro, o sea, dividir 0,2 dividido 2 novenos y 0,4 dividido 4 novenos y ver si nos da lo mismo. Si nos da lo mismo es porque el mismo numerito multiplicado por cada una de las componentes me da las otras. ¿Sí? Pues si yo un vector lo multiplicaba por un número, lo único que hacía me daba un vector paralelo más largo o más corto y de igual o distinto sentido, pero me daba un vector paralelo. Sí, da lo mismo. Entonces acá lo que habría que ver es eso, sí, hacer 0,2 dividido 2 novenos en este caso, es igual o no a hacer 0,4 dividido 4 novenos. Bien, ¿cuánto les da? 0,9. Los dos. Perfecto. Entonces esto me da igual. Entonces, este, digamos, va a ser el numerito que si yo multiplico el vector u por 0,9, me va a dar el vector r' en 0. Y entonces, esto me asegura que estos vectores son paralelos. Y fíjense que si son paralelos, podría ser que, o sea, me voy a estar desplazando en la misma dirección, sí o sí, pero el sentido podría ser el mismo o podría ir para el otro lado. Si fuera para el otro lado, estaría yendo en dirección y sentido de la derivada direccional máxima del vectorcito verde que habíamos marcado antes. Bien, eso lo ven acá, en el signo, digamos, de el numerito que les da. Cuando el número por el que tienen que multiplicar un vector para que les dé el otro es positivo, que en este caso da positivo, entonces los vectores me quedan de igual sentido. Si hubiese sido negativo, serían vectores de sentido opuesto. Sí, entonces a esto le llamo K. Son paralelos. Y de igual sentido. Porque el K es mayor que 0. Bueno, la idea con esto no era complicarles la vida con esta cuestión de los vectores y de cuestiones, digamos, que vieron en Matemática 1 y quizás las vieron medio por arriba, sino sí me interesaba que vean esta cuestión de que, así como tienen el teorema que les dice que la derivada direccional mínima se da en dirección y sentido del opuesto del gradiente, cualquier otro vector que tenga esa misma dirección y sentido también es válido. O sea, si esta velocidad inicial con la que empezamos a ver si hubiese sido 0,2, 0,4 o cualquier vector paralelo de igual sentido, también se habría empezado a desplazar en la dirección y sentido correctas. Cualquier cosa esta, la parte de producto de un vector por un escalar, entonces anoto acá, lo quieren rever o algo así. Y ahí ven toda la parte de eso de paralelismo entre vectores y de este numerito K que aparece, que es el escalar, por el que multiplican un vector para que les dé el otro paralelo. Bueno, nada, todo eso si quieren le pueden dar una
repasadilla de Mat 1. Bueno, y vamos a ver una cosita más. No voy a llegar a ver todo lo que quería, pero ahora en 10 minutos más o menos terminamos, como por si quieren ver algo de consulta del parcial. Sí, Luciano. No. Lo que estamos viendo hoy ya no entra en el parcial. En el parcial entra hasta derivada parcial. O sea, entra hasta en lo que es la guía, hasta la primera autoevaluación incluida. Y lo que estamos viendo ahora ya es para el examen final. Bueno, vamos a dejar un poco de lado el vector gradiente por un rato. Y vamos a el ítem I. Fíjense que lo que habíamos visto antes es que teníamos la trayectoria descrita por una función vectorial R, que lo único que hicimos fue nombrarla esa función vectorial, no dimos la ley ni nada, y sabíamos únicamente cuál era la velocidad inicial. Entonces, acá aparece esta preguntita, que es, ¿qué tipo de función es h? ¿Sí? Donde h se define como esta composición de estas dos funciones. ¿Y qué información brinda? Esto estimo que lo vieron hacer con Alcho, si lo deben tener un poco más fresco. Pero bueno, veamos. Primero, fíjense que C es el campo escalar. Voy a escribir estas cosas que nos van a ser útiles. Y que C va de un conjunto contenido en R2 a R. ¿Y qué pasa con la función vectorial? Va de un conjunto contenido de R a R2. Perfecto, acá este cualquiera. Quería escribir esto. Un conjunto A, contenido en R2, a R, o sea, de dos variables y el resultado es una. Mientras que R va de un conjunto B, contenido en R, a un conjunto a R2. El codominio va a ser R2 porque las imágenes tienen dos variables. Perfecto. Bueno, si se fijan, entre, por ejemplo, en este caso, un campo escalar y una función vectorial, la mayoría, las operaciones de funciones no las vamos a poder realizar. No vamos a poder ni sumarlas, restarlas, dividirlas, porque no voy a poder aplicarlas sobre los mismos elementos. Si yo, por ejemplo, para sumar dos funciones, tendría que aplicar las dos funciones en la variable independiente. Y ya de por sí, el campo lo aplico sobre un elemento de R2 y la función vectorial sobre un elemento de R. Entonces, eso no lo puedo hacer. Pero la composición, ¿sí? Ahora que ya estamos viendo, ya estamos grandes, estamos viendo en matemática distintos tipos de funciones, la composición es una operación que sí la vamos a poder realizar entre algunos tipos de funciones distintas. Y lo que está bueno que vean es poder reconocer cuándo van a poder componer dos funciones y cuándo no. Entonces, en este caso,
¿cómo podemos ver que esta función h la voy a poder obtener? ¿Qué tendría que ver de esto que tengo escrito acá? Primero, ¿sobre qué voy a aplicar la composición? O sea, ¿cuál es la primera función que aplico? La R, función vectorial. Bien, ¿eso estamos de acuerdo? La primera función que aplico es R. Y la voy a aplicar entonces sobre E. Bien, y entonces yo aplico R, esto le voy a copiar abajo. El resultado me va a dar, o sea, voy a aplicarlo sobre un elemento T de R, de reales, y me da un resultado que va a estar en R2. Y entonces, ese R2, ese elemento de R2, va a ser sobre lo que después yo aplique mi campo escalar. Y entonces, fíjense que acá, mi campo escalar lo aplico sobre elementos de R, entonces, de R2, perdón. Entonces, lo voy a poder hacer. ¿Sí? Es como que aplico la función vectorial R. Lo aplico sobre un elemento real, me da un elemento de R2, y después eso va a ser sobre lo que voy a aplicar mi campo escalar C, y el dominio de mi campo escalar C está en R2, entonces lo voy a poder hacer. Sí, lo importante es que el codominio de la primera que aplico y el dominio de la segunda que aplico sean del mismo tipo. ¿Sí? O sea, esto puede ser un subconjunto de R2, pero tiene que ser algo de R2. No puede ser ni de R ni de R3, porque ahí no voy a poder directamente plantear la composición. ¿Sí? Esto es importante que sea igual. Entonces, con esto, yo lo que sé es que la función composición existe. Puede realizarse. Y ahora, ¿qué tipo de función va a ser? ¿Eso cómo lo pueden ver? Perdón, profe, ¿puedes repetir? Sí, ¿qué tipo de función va a ser o sea, ya sabemos que la composición la podemos hacer. Ahora, ¿qué tipo de función va a ser? Digamos, ¿cuál tipo de función quiero decir? ¿Función escalar, función vectorial, campo escalar, campo Campo vectorial? No vectorial. terminaría siendo un campo vectorial, claro. Pero no Bien. iría de... No, fue un bien de muletilla. Esto que marqué acá, o sea, lo que tiene que ser igual para ya poder aplicar la composición. Porque, como decíamos antes, R la aplicamos sobre un elemento real, esta es la imagen, y el elemento de imagen de la primera que aplico va a ser el elemento de dominio de la siguiente. Entonces, si aplico la primera función y me da un número, supongamos, aplico la primera función, que no sea una función vectorial, que fue una función escalar, entonces me da un número, me da 5, por ejemplo. Yo después no puedo aplicar el campo escalar sobre 5. Necesito aplicarlo sobre un elemento de 2 componentes. Perdón, profe, la apliqué al revés. ¿No daría una función escalar? Bien. Entonces, esto que marqué acá es lo que tiene que ser lo mismo para que la composición exista. Y después, lo que tengo que ver es cuáles van a ser los elementos del dominio. Que fíjense que yo lo primero que aplico, es R, que lo aplico sobre reales. Y después me da un elemento de R2, que después ese elemento toma el campo escalar, que es el segundo que aplico, y me da como resultado un número real. Entonces, en estas dos cosas son en las que me tengo que fijar para ver qué pasa con mi función h. La función h va a ir de reales, porque va a ser el dominio de la primera que aplico, a reales, porque va a ser
el codominio de la última que aplico. Y acá es donde veo qué tipo de función tengo. En este caso, como los dos son conjuntos dentro de los reales, va a ser una función escalar. Onda, ¿se pondría el último proceso, por así decirlo, para comprenderlo mejor? ¿Cómo? Tipo, porque el de las vectoriales te da R2 y después tenés que utilizar para resolver R2, pero al final tenés de nuevo los reales normales, por así decirlo, entonces se utilizó el dato final con el dato principal para poder Claro, terminar. eso sería como lo que pasa en el medio, que yo una vez que hago la composición, no lo veo más, ¿no? Sería como, es como que la composición tiene como dos partes. Primero aplico la función vectorial R, y esa es una parte, y a su resultado le aplico el campo escalar C. Ahora, en la composición en sí, yo únicamente no veo esas dos partes por separado. Veo que apliqué la composición, que la apliqué sobre un elemento de T, en este caso, y me dio como resultado un elemento de, de R. Entonces, en el medio, más allá de que en el medio pasé por dos variables, lo que me interesa en esta función es que sus elementos del dominio están en los reales y sus elementos del codominio están en reales. Y entonces eso es una función escalar. Si acá hubiese sido otra cosa, por ejemplo, si esto hubiese sido un conjunto en R2, acá hubiese tenido R2. ¿Y qué tipo de función me hubiese quedado? A lo que va de R2 a R. Un campo escalar. Bien, un campo escalar, ¿sí? Si hubiese cambiado esta R, me hubiese cambiado esto. Y si hubiese cambiado el codominio de la primera que aplico o el dominio de la segunda, si hubiese cambiado alguna de estas dos, no podría hacer la composición directamente. Bueno, ¿qué información brinda esta función en el contexto del problema? El siguiente ítem ya no lo vamos a hacer, así ya pasamos a la consulta. Ya les cumplo con mi palabra. Fíjense, en un cierto instante de tiempo, t igual 0, supongamos, yo aplico mi función R, ¿y qué me daría R en 0? ¿Qué me tendría que dar? O sea, sería la posición inicial. ¿Sí? Claro. Estaría en este punto. Y después, ese punto que tiene coordenadas 1, 2, le aplico el campo escalar C. ¿Y qué me da C en 1, 2? Un punto, pero No, no sé cómo quedaría. el campo escalar C, con el que venimos trabajando. ¿Cuál era la ¿No variable era que la tenía? concentración? Bien, la concentración antiparasitario. Sí. En el punto 1, 2, que a su vez el punto 1, 2 era el punto en el que estaba el parásito. En el momento inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos, invento que para t igual a 1, el parásito está ahí. ¿Sí? Estoy inventando. No estoy sacando esta información de ningún lado. Está en algún punto con coordenadas. En el punto 2, 4, por ejemplo. ¿Qué me da R en 1? ¿En dónde se encuentra el parásito? Bien, R en 1 en este caso me daría 2, 4. Y ese resultado de aplicar R va a ser sobre lo que voy a aplicar el campo escalar. Aplico C en 2, 4 y me daría la concentración en ese punto de la placa.
Pero en definitiva, la composición, lo que me relacionaría sería que en el instante t igual 1, la concentración percibida por el parásito es de la imagen que dé el campo en ese punto. Pero directamente relaciona concentración con tiempo. O sea, relaciona variable dependiente del campo con variable independiente de la función vectorial. Y la información, digamos, de ese punto, la información intermedia de si estoy en este punto o estoy en este punto o en qué punto del plano estoy, es una información que queda ahí, que no la veo directamente en la función escalar h. Si tuviera que interpretar esto, sería que me indica la concentración que hay, que percibe, vamos a llamar, que percibe el parásito en cada instante de tiempo. ¿Sí? Porque lo que hago es, para un tiempo veo en qué punto está, y en ese punto veo qué concentración hay. Pero en la composición directamente relaciono el tiempo con la concentración. Y va a ser entonces una función escalar. Bueno, la idea con esto es para charlarlo un rato más, incluso para trabajarlo con algún ejemplo. Pero bueno, veremos si lo vemos en la próxima clase, si lo terminamos ahí o si les dejamos algunos más en algún formato video para que lo vean. Pero bueno, lo dejamos acá. Llegamos hasta acá por ahora. Si no, nada, me tomaría toda la clase y un rato más incluso. Y prefiero que veamos si tienes alguna duda del parcial o lo que sea. Y eso, no torturarlos más.